Molt bona nit, estimats oients de Camí a l'Èxit. Com cada vespre a les 11, benvinguts al programa, benvinguts al coneixement. Avui m'acompanya Clàudia Gutjana. Ella és advocada, pintora, escritora i terapeuta, especialitzada en ensenyar l'art de l'observació i de l'acceptació. Bona nit, buenas noches, Clàudia. Bienvenida al programa. Buenas noches, Inma. Bueno, es un placer tenerte aquí. Yo he de decir además que eres amiga, que eres para mí algo muy importante en mi vida y tú lo sabes, y que estoy muy contenta de ayudarte a que las personas te conozcan y lleguen a ti para sanar. Entonces, para empezar un poquito a conocerte a ti, me gustaría que nos hicieras una breve presentación de quién eres y cómo has llegado o decidiste tú o la vida te llevó a dedicarte al ser humano, que es lo que haces excelentemente bien, Clàudia. Hace aproximadamente 20 años estudiaba Derecho, estaba acabando mi carrera y de repente un buen día empecé a recibir por canalización o escritura automática una especie de texto que aparentemente no venía de mí, de mi mente, de lo que yo estaba estudiando o lo que estaba pensando previamente. Y a partir de ahí empecé una aventura un poco mágica, tal vez, que al principio era una especie de juego, porque todo eso me parecía un mundo nuevo, diferente. Al principio incluso tuve un poco de temor, porque no sabía muy bien qué significaba, de dónde venían esas palabras. Poco a poco fui introduciéndome en el mundo de lo alternativo, en el mundo de tal vez lo espiritual o de lo energético, donde hay muchas personas que me ayudaron o me condujeron para que supiera interpretar qué era lo que me estaba pasando, qué era ese fenómeno. Esos mensajes al principio, como digo, pues me sorprendieron. Eran mensajes que me hablaban sobre la necesidad de un cambio de visión en el ser humano para que dejemos de vivir de cara al exterior y de cara a lo que es, ¿no?, la vida externa, a los demás, el cuerpo físico, y que nos introdujéramos poco a poco en una nueva dimensión, en una nueva dinámica de visión. Así empecé a recibir libros que hoy suman pues 26. aproximadamente 26 libros, digo aproximadamente porque hay 20 libros publicados por mi editorial, Eternity Ediciones, y otros 6 que están ya en maquetación y que seguramente pronto los publicaremos. Y pues esta aventura nos ha durado ya, como digo, 20 años. En ese tiempo he podido madurar el contenido de esos textos que, como digo, no los he creado yo, sino que me llegaban de un modo mágico, de un modo veloz, de un modo que yo no podía llegar a veces a comprender. Tardé mucho tiempo, años de mi vida, en poder integrar ese contenido, poder comprender qué era exactamente lo que me querían decir para, supongo que en primer lugar, ponerlo en práctica en mi propia vida y después empezar a enseñarlos, empezar a difundirlo para que llegue a otras personas. ¿Por qué? Porque entiendo que en la medida en que a mí me han sido útiles y me han ayudado, no podía quedar esto solo en mí, sino que tenía que salir a la luz para que pudiera llegar a otras personas que tal vez estuvieran en la misma sintonía que yo y pudieran llegar a comprender lo importante de este mensaje. Entonces eso es lo que más o menos resume mi actividad en estos 20 años. Además de esos libros, además pintas, Clàudia. Tienes unos cuadros también muy bonitos. Me voy un poco a la pintura porque sé que en tus talleres, ahora nos hablarás del taller que podríamos acudir a verte, que haces tú, utilizas mucho los símbolos y los colores, ¿no? Sí, a partir del tercer libro, que se llama Los símbolos de la vida, digamos que empecé a darme cuenta de que el contenido de estos mensajes se centraba mucho en que, digamos, nos apartáramos un poco de lo que era el convencimiento de lo que podemos tener de las cosas o la comprensión de lo que podemos tener de las cosas en una primera mirada y que nos centráramos un poco en lo que significa, en lo que está detrás, que intentáramos llegar a una dimensión más escondida de la realidad y de las cosas. Entonces, poco a poco, como digo, en estos años los mensajes me han ido llevando hacia una dinámica más de interpretación de la realidad, de tal manera que nos dicen que todo es símbolo. Y poco a poco empecé a introducir colores y formas en mis charlas, en mis talleres,
y pues esto ha llegado a ser pues tan importante que ahora hago exposiciones temáticas, que utilizo pintura, utilizo lienzos, también utilizo minerales, todo lo que es el color y la forma para ayudar a acercar a las personas a ese nuevo enfoque, a esa nueva mirada desde una perspectiva tal vez inocente, porque en realidad todos podemos pintar, todos podemos hacer garabatos como niños. Entonces, intentar que esa cuestión que cada cual tiene, tal vez oculta y escondida, pueda aflorar fácilmente a través de un simple garabato. Entonces enseño en esos talleres a interpretar esos símbolos de tal manera que no nos asustemos y tampoco tengamos que pensar qué somos o cómo somos, sino que nuestro interior nos hable ciegamente sin que nos demos cuenta, como niños. Sí, es que ahí está el aprendizaje, ¿no? Sobre todo si te fijas en los niños, ellos sí que son felices. Ellos no tienen esas complicaciones que luego nosotros tenemos de adultos, ¿no? Bueno, lo que ocurre es que si no se les enseña desde el primer momento, pues tarde o temprano la tendrán. Es decir, que el despertar es paulatino, es gradual, y en una primera etapa del ser humano pues se va conformando lo que va a ser su personalidad, sus modos de pensar y de sentir, que muchas veces están pues muy determinados por el ambiente en el que se vive, por la educación, por la cultura. Entonces todo eso va conformando lo que es el carácter, el modo de pensar y el modo de sentir. Entonces lo que intentan los mensajes es que nos abramos un poco más y que no nos dejemos arrastrar por este tiempo actual, por este convencimiento pasajero que nos da la moral y el orden social en el que vivimos, y que lo utilicemos más bien eso como un símbolo para entrar en contacto con nosotros y fluir desde un punto de vista mucho más amplio, de tal manera que en este campo del autoconocimiento pues no existe la confrontación, no existe el peligro, no existe el miedo, solo existe un eterno fluir y una observación permanente de nosotros para aprender. Utilizamos como instrumento la vida cotidiana de cada cual, el modo de pensar y de sentir de cada cual. Por eso todo es perfecto, todo está bien. Enseñamos en primer lugar, la aceptación, que la aceptación es muy importante porque si no aceptamos no podemos ver, y para poder aceptar hemos de ser. Por eso otro elemento importante es la autenticidad, que seamos nosotros, que seamos auténticos, para de ese modo mostrarnos a nosotros mismos dónde estamos situados para iniciar un proceso de conocimiento. Muy bien, Claudia. A ver, voy a decir algo que igual no suena muy bien, pero que habrá muchas personas que puedan estar escuchándonos que se puedan sentir identificadas. Entonces, para que puedan empezar a hacer un cambio de visión, ¿vale? Yo diría que cuando la vida sientes que se cae en mil pedazos, ves o entiendes que se está desmoronando, sea por salud, economía, por relaciones conflictivas, ¿qué deberíamos hacer para no desesperar? ¿Nos debemos aferrar a algo? ¿Debemos confiar? ¿Hacia dónde nos hemos de encaminar? Los mensajes enseñan siempre que estemos aferrados al instante. El instante no se trata del instante del reloj, sino del instante que podemos nosotros detectar dentro. Ese primer sentimiento, esa primera emoción o pensamiento que nos llega cuando podemos conectar con nosotros, eso, por ejemplo, es bueno e importante que lo escribamos, que lo tengamos en cuenta, porque ese es el inicio de nuestro proceso de reconocimiento y de nuestro proceso de cambio. Porque en realidad cuando iniciamos un proceso de conocimiento, otras puertas se abren y las circunstancias que hoy nos parecen adversas o nos puedan parecer terribles no lo son. Son simples símbolos que nos ayudan a comprender, a conocernos. Es decir, que si no nos conocemos no podemos comprender el sentido de nuestra presencia en la vida, ni podemos entender el movimiento de la vida. Pero si nos abrazamos al instante, si por un segundo logramos detener nuestra mirada y nuestra observación en un resquicio de nosotros, en un rincón, en algo que pensamos o sentimos, sin espantarnos, sino aceptando eso que estamos viendo o que estamos sintiendo, eso nos dará un momento de serenidad, nos dará un toque de atención y, por supuesto, de alguna manera sentiremos que estamos conectando, porque lo que ocurre en la realidad en general es que estamos desconectados. Vivimos, por un lado, en los pensamientos, después en las emociones, después en los sentimientos, después en guerras y conflictos con nosotros y con los demás, y somos una especie de rompecabezas que no sabemos por dónde
cogernos a nosotros, ¿no? Y muchas veces incluso esa misma situación la proyectamos en el exterior, en la familia, en el hogar, en las relaciones personales en general o, por ejemplo, en nuestro trabajo, donde podemos pasar largas horas en relación con otras personas. Entonces, todo ese abanico de situaciones muchas veces hace que hayamos perdido nuestro centro, que estemos perdidos en una maraña de pensamientos, emociones y sentimientos. Entonces es importante que nos centremos en uno, que cojamos uno de todo eso que nos afecta para poder entrar en contacto con nosotros y centrar nuestra atención. No hemos de responsabilizar a los demás de lo que nos ocurre, eso también es importante. Muchas veces echamos la culpa a los demás, de hecho es una costumbre en nuestra sociedad actual, que no queremos responsabilizarnos de lo que sentimos. Puede ocurrir que exista algo del exterior que ha desencadenado un conflicto interno, pero en realidad el conflicto lo tengo yo. Y el hecho está, o la prueba está de que no siempre ante un mismo hecho varias personas podemos sentir lo mismo, nos puede dar la pauta de que en realidad el conflicto es propio o de que el sentir es propio y de que ante un mismo hecho varias personas pueden sentir o pensar cosas distintas. Eso nos tiene que ayudar a darnos cuenta de que no es tan importante echar la culpa a otros, sino comprendernos nosotros y que la raíz de todo está dentro y que hemos de acostumbrarnos a entrar en contacto con nosotros y dejar a un lado eso exterior o a los otros para poder comprendernos. Si no lo hacemos de este modo, siempre viviremos en el exterior, en enfrentamientos, en conflictos o en involucrarnos excesivamente a veces en la vida de los demás, que hace que nos perdamos de la nuestra. Que esto es otro de los mecanismos que utilizamos para huir de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor, involucrarnos excesivamente en la vida de los demás, juzgando, estando en contacto, de tal modo que lo nuestro se queda como relegado, retrasado, y nosotros siempre estamos como con un vacío o con una sensación de soledad o de incertidumbre. Todo eso que sentimos, hemos de cogerlo. Hemos de coger, digamos que al toro por los cuernos y empezar a responsabilizarnos de lo que somos en realidad. ¿De qué está hecho el ser humano, Claudia? De carne y hueso en primer lugar. Sí, eso lo tocamos, pero... Pues, ¿de qué estamos hechos? Sí. Pues eso es una buena pregunta que podemos hacérnosla cada uno. Uh-huh. Porque sería un buen modo de empezar a involucrarnos de lleno dentro de nosotros. ¿Qué soy? ¿Qué siento? ¿Qué creo que soy? Eso es importante. Que nos respondamos cada uno. No es una respuesta global. Uh-huh. Ha de ser una respuesta individual. Cada uno ha de encontrarse consigo mismo. Cada uno ha de tener su propia respuesta y abrazarse fuertemente a ella, porque ese es el inicio de su camino de comprensión y de apreciación. No importa tanto lo que somos, sino lo que llevamos por dentro, lo que logramos percibir de nosotros. Eso es lo importante. Pues muy bien, Claudia, gracias por tanta luz, porque yo por lo menos te sigo y estoy encantada de entenderte, de comprenderte, de poner en práctica tus enseñanzas. ¿Qué es lo más importante o debería ser lo más importante de nuestra experiencia como seres humanos? Si es que hay algo importante, acabar conociéndonos. El conocimiento de nosotros es la llave que nos abre a una nueva dimensión. Eso es lo que dicen los mensajes y es lo que yo aplico a mi vida. Una búsqueda permanente de mí hasta el infinito, porque podemos tener un inicio del camino, como digo, pero no sabemos dónde está el final. Entonces, por tanto, como digo, hemos de lograr o intentar abrazar ese pequeño instante que podemos detectarnos y a partir de ahí iniciar un proceso de observación. El proceso de observación no tiene fin. Sé que, bueno, haces un taller, estás preparando, ya pronto vamos a poder escucharte y a ir a verte. Este taller es terapia con palabras. ¿Nos explicas cómo ha nacido este taller? ¿De qué va? Sí, como estoy habituada a pasar largas horas escribiendo y las palabras forman parte importante de este trabajo que hago con los mensajes y con los libros, pues hace ya un tiempo he logrado detectar el simbolismo en las palabras. Antes me era más fácil detectar el simbolismo en los colores y en las formas y por eso pues los cuadros y en mis talleres o charlas he utilizado mucho los colores para que las personas se puedan identificar y, como he dicho hace un momento, los garabatos, ¿no?, que cada cual puede hacer por sí mismo. Y hace un tiempo pues he logrado tal vez sintetizar más las palabras y de algún modo pues estando en contacto con nosotros a veces nos es más fácil definir un hecho concreto de nuestra vida. Por ejemplo, hay personas que vienen a los talleres
y me preguntan, y en esa pregunta están expresando palabras, las están conjuntando de tal modo que me definen un hecho. Pues entonces, con este taller lo que pretendo es que cada cual se cuente a sí mismo una carta de presentación, o que cuente con sus propias palabras, que esto es muy importante, un hecho concreto que le llama la atención o que le ocurre. Y a través de ese propio texto enseñarle a ver el simbolismo que se esconde detrás a través de las palabras que él mismo ha empleado. No las palabras que puedo emplear yo, sino las palabras que él mismo ha empleado, porque lo que sale de nosotros es simbólico y perfecto. Lo que sale, cómo lo combinamos, es lo que nos está dando herramientas o pistas de qué nos está ocurriendo en verdad. Y como me resulta bastante fácil interpretar los símbolos, interpretar los colores, interpretar las formas, interpretar las palabras, pues ese es un nuevo modo de completar todo aquello que hago con los talleres, y de que tal vez conectar con las personas a través de sus propias palabras pueda resultarles grato, pero no es más que una vuelta más de rosca en la misma dinámica de intentar que cada uno a través de los símbolos pueda comprenderse a sí mismo, utilizando, como digo, todo, utilizando su propia realidad, utilizando imágenes, utilizando palabras. Dibujando, todo es incluso, símbolo, ¿no? dibujando, todo es símbolo. Sí, Incluso sí. la ropa que nos ponemos, el modo que tenemos de comportarnos, incluso puede llegar a ser muy simbólico el lugar donde vivimos. Por ejemplo, si nos ponemos a mirar cómo está diseñada nuestra casa, cuáles son los muebles, cómo están compuestos, qué colores utilizamos, incluso la dirección exacta de nuestra calle, el nombre de la calle, lo que hay debajo de nuestra casa, los locales que hay alrededor, es decir, todo es un gran símbolo. Entonces, cuando nos introducimos en este fantástico mundo y mágico que enseña mis mensajes, pues la verdad es que el hallarnos a nosotros no tiene fin, y la vida se convierte en algo mágico que nos otorga permanentemente un montón de herramientas para poder llegar a esa comprensión profunda, a esa esencia, donde todo es paz, donde todo es amor, en realidad, ¿no? Donde todo es un estar, un fluir ciego que no tiene razones, porque las razones es lo que hace que choquemos, que todo esté como en armonía, donde todo fluya. Es ahí a Lo donde que nos estás diciendo conduce. es que podemos vivir apasionadamente con el simple hecho de Despertarnos. despertarnos y estar en el autodescubrimiento. Es decir, cada día, si todos son símbolos, si todo es mágico, si la calle donde vivo, si fíjate que cuánto trabajo tenemos si nos enfocamos ahí, ¿no? Mucho. La verdad es que vivimos distraídos con anécdotas, con cuestiones pues pasajeras, y no nos damos Banales, sí. cuenta que si observamos un pelín más la realidad, nuestra realidad, nuestro entorno más cercano, allí tenemos todo lo que necesitamos. No hemos de irnos muy lejos para buscar, ni siquiera leer mucho, No, cuando tenemos las herramientas y sabemos interpretarlas. Muy bien, Claudia. Hay otra cosa que dices tú que, bueno, o que con este taller podríamos, es sanar las relaciones o comprender las relaciones. De esto sacamos puntos de información y de formación para la integración. Para Sí. que lo entendamos mejor. Sí, lo que quiero decir es que, como he dicho hace un momento, muchas veces en nuestras relaciones ocurren hechos o circunstancias que nos hacen pues chocar, o tener malos entendidos, o tener malos sentimientos, ¿no? Entonces eso lo vamos arrastrando, y lo vamos arrastrando porque no sabemos que todo eso no es más que un reflejo de eso interno que llevamos, pero que no lo sabemos. Entonces buscamos relaciones afines porque, por ejemplo, algunas no lo son. Y vamos por la vida como vacíos, buscando que otro nos llene o que otro nos dé aquello que alguien nos lo quitó. Y siempre estamos fuera, siempre estamos viviendo de cara al exterior. Entonces lo que hacemos con este taller es intentar que nos demos cuenta que el otro no es más que un reflejo de algo interno. Cuando nos damos cuenta de qué es eso interno que llevamos dentro, digamos que el otro pasa a un segundo plano, ya no es importante, no es porque las personas no lo sean, sino porque en este camino de autoconocimiento nosotros somos lo más importante. Hemos de centrarnos en nosotros, en nuestro conocimiento. Y entonces el otro no es más que un reflejo de eso que llevamos dentro. Cuando comprendemos eso que llevamos dentro, de alguna manera lo integramos, y cuando nos integramos en nosotros y a nosotros,
también integramos al otro. Y eso exterior deja de ser una amenaza o deja de ser un enfrentamiento para simplemente ser un reflejo, un espejo de nosotros hasta el infinito. Claudia, muchísima conciencia en lo que dices, hay que ponerle mucha conciencia en lo que tú dices. No para todo el mundo no será fácil entenderlo, pero es la forma o la fórmula para de verdad conocernos a nosotros mismos. Hay muchas personas que a lo mejor les decimos, miran el interior y piensan, bueno, ¿qué me miro? Si dentro tengo órganos, tengo el corazón, ¿me explico? Entonces hay un interior que es al que tú te refieres y que me gustaría que todo el mundo despertase a ese clic que le haga ver que si se miran en su interior no es el cuerpo, sino es algo más que llevamos dentro. Lo que más me preocupa de la situación actual son los vacíos. Es decir, tenemos vacíos y buscamos siempre, aunque no nos demos cuenta, llenarnos con algo externo. Por ejemplo, las compras, por ejemplo, los viajes, por ejemplo, las amistades. Es decir, que lo primero, creo, lo que más nos urge para lograr un cierto bienestar dentro de nosotros es detectar esos vacíos y detectar también los miedos, es decir, las resistencias y el dolor y la angustia que llevamos dentro, como consecuencia todo de ese mismo vacío. El vacío imperante está haciendo que existan tantas guerras y tantos conflictos, tantas traiciones y tanto descontrol. Por lo tanto, hemos de situarnos, como digo, en el instante, abrazar fuertemente ese instante, coger un elemento, algo que podamos llegar a detectar de nosotros y sobre todo responsabilizarnos y abrazarnos fuertemente, porque este es el inicio del camino, no existe otro. Solo el autoconocimiento nos liberará y solo el autoconocimiento nos permitirá llegar a la fuente, a la luz, a la unidad de conciencia, que es a lo que al final nos lleva todo este aprendizaje y a lo que nos conducen estos libros que escribo, ¿no? A la unidad de conciencia, es decir, a que solo existe uno, no existen dos, solo existe uno. Cuando hemos hecho esa unidad en nosotros, pues de alguna manera somos libres. Pues a por la libertad, que es lo que nos permite vivir en paz y con felicidad, que también la llevamos dentro, o sea que hay que buscarla no fuera sino dentro. Antes de terminar, Claudia, que se nos acaba el tiempo, me gustaría que los oyentes pudieran saber más de ti, y sé que tienes página web donde ver lo que tú quieras. Si me puedes dar esos datos o darnos esos datos, o si tienes un móvil para enviarte WhatsApp o para tener estar más al tanto de cuando publicas el libro, de dónde podemos ver tus cuadros, de esos vídeos que también sé que has hecho que están en YouTube. Sí, pues hace poco hemos inaugurado un nuevo canal en YouTube que se llama Autoconocimiento, y pues se puede encontrar fácilmente poniendo mi nombre, Claudia Gugiana. Y pues pretendemos seguir de alguna manera haciendo vídeos cortos con pues poniendo ejemplos, herramientas, intentando ayudar a esta comprensión, apoyando la divulgación de los mensajes que ya se hace a través de libros, a través de charlas, pues ahora pues a través de vídeos, ¿no? Y mi página web es www.cursos-autoconocimiento.com, y los libros se pueden comprar a través de la web o llamando al 666-222-934. Los enviamos por correo desde Madrid, que es donde está nuestra sede. Y bueno, pues me pueden encontrar en la página web, es donde publico en realidad todas las acciones que llevo a cabo, y también pongo notificaciones de cursos o de charlas que voy haciendo. Muy bien, Claudia, pues ya nos has informado del todo. Ahora solo falta que todo el mundo acuda, o todo el mundo que se sienta que debe acudir a ti para sanar y para entender de cómo tenemos que funcionar para que no solo estemos bien nosotros, sino que ese exterior también esté en armonía, y ese exterior hacer que el planeta Tierra, al final, si todos somos uno, pues también mejore tal y como está ahora. Sería bueno que pensásemos que eso es factible. ¿No te parece? Eso es lo más importante en este momento, hacer paz. Y la paz solo se logra dentro de uno, mirando dentro de uno. Pues no nada. No podemos hacer paz fuera si no tenemos paz dentro. Estoy convencida de ello. Bueno, un placer tenerte, Claudia. Hasta muy prontito, cuando tú quieras, y yo ya iré también informando dónde haces ese taller y, bueno, abriendo ese espacio para que la gente te conozca y pueda acudir a tu lado, que
que es seguro un beneficio sí o sí, vamos, yo lo he vivido en mí misma y sé que de verdad eres alguien a quien se le puede escuchar i canviar coses. Muchas gracias, Irma, por tus palabras. Bueno, doncs a tots els que seguiu, gràcies per estar aquí un altre cop i ja sabeu, no us oblideu de ser feliços. Bona nit.